para todos ellos que no le conocen. Ya la hermana Ibel yo la conocí para la gloria de Dios en nuestro viaje a Israel, hermana, ¿se recuerda? Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Es verdad, nos conocimos como en el año 1000, no me acuerdo si era 2013 o 2014, donde hubo un retiro con otra iglesia. Yo pertenecía a una iglesia en otra ciudad que la hermana, y fue así como nos conocimos. Y en ese entonces, claro, yo estaba empezando a caminar con el Señor y claro, yo era como un poco extraña dentro del grupo, ya que el Señor me había llamado para la santidad. Gloria a Dios, aleluya. Fue una experiencia muy hermosa. Sí, sí, porque en realidad yo ya estaba empezando yo escuchaba mucho la voz de Dios y el Señor empezó a decir lo que a él no le agradaba y correspondiente a la palabra empecé a tener muchas revelaciones según lo que Dios me había dado era palabra de santidad. Y en este último tiempo la gente no quiere escuchar palabra de santidad, quiere más de prosperidad, de que Dios le ayuda, de que Dios cura. Y es verdad, Dios cura. Pero muchas veces nosotros esperamos que los pastores nos arreglen el problema en lugar de llevarnos a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo conocí esta iglesia, empecé a confrontarme al mundo y pensaba que era más una iglesia de mundo que realmente lo que yo conocía por la Biblia. Amén, gloria a Dios. ¿Se pudiera presentarse hoy en día? ¿De qué nacionalidad es? ¿De qué país? ¿Qué tiempo tiene aquí en Suiza? Amén. Yo estoy radicando aquí en Suiza, ya va a ser 19 años. Yo soy de origen suizo, pero perdón, soy suiza, pero de origen ecuatoriano. Gloria Estoy aquí 19 años y bueno, yo vine huyendo como Jonás. Él fue para no testificar y no llevar la palabra de Dios. Yo vine acá a Suiza porque en mi tiempo de juventud yo fui violada varias veces. Entonces yo vine huyendo para poder evitar eso de hacerme agredir cada vez. Sí, entonces había muchas secuelas y había muchos traumatismos que dejó las violaciones, primeramente por una mujer y también por varios hombres. Entonces me sentía que estaba en peligro en mi país y yo vine y tomé la decisión de venir acá a Suiza por ese motivo. Gloria a Dios, muy interesante, hermana Ibe, gloria a Dios, aleluya. En este momento quisiera recordarle a todos ustedes que estamos aquí para testificar. Debemos testificar lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como Huevo y Rentero que están en estas situaciones, que no quieren hablar. Y también hay cristianos que están escondiendo lo que Dios hizo en su vida. Y quisiera hoy decirle a todos ustedes que no importa de dónde Dios lo sacó a usted, no importa, y no debemos avergonzarnos, porque hoy en día si usted tapa su testimonio, hay una persona por ahí que a lo mejor el testimonio no llegará y no lo va a libertar, porque puede ser a través de usted que una persona, Dios está esperando que esa persona sea libre para la gloria de Dios. Hermana Ibe, entonces ¿cuándo fue que llegó Cristo a su vida, Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo usted reconoció a Dios? Cuéntenos su testimonio. Vamos a dejar el tiempo a la hermana de dar su testimonio en esta hora y que nos diga cómo ella se encontraba, donde Dios la sacó. Así que vamos a escucharla para la gloria de Dios. Amén. Perdón, gracias. Dice en Salmo 66, versículo 16, dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Entonces, mi testimonio comienza cuando, como estaba hablando al principio, yo vine huyendo de traumatismos del pasado y también de una vida donde yo sufrí mucho en niña. Tuve el abandono de mi padre, yo no viví con mi papá y mi papá tenía otra mujer. Entonces, a causa de esta situación, mi madre me golpeaba, tenía muchos maltratos físicos y también psicológicos, ¿no? Nosotros muchas veces nos olvidamos de los niños y pensamos que los niños están bien, que ellos están jugando y que no entienden nada. Pero en mi caso yo no tenía amor ni de mi mamá y al final mi mamá tuvo otro relacionamiento con mi padrastro. Entonces yo empecé a tener muchas frustraciones porque yo quería una familia, pero nunca tuve esa familia. Entonces a la edad de mis 4 años yo soy abusada por la primera vez por una mujer y era la mujer que me cuidaba. Entonces esta mujer, en lugar de cuidarme, empezó a hacer cosas indebidas que ahora por la palabra de Dios yo veo que era algo malo.
pero a partir de los 6 años otra vez continúa el mismo martirio, a ser abusada por los vecinos, por las esposas de otros vecinos. Entonces vamos cambiando de lugar y en lugar, y esa cadena continuaba siguiéndome. Entonces yo seguía era una niña tímida, una niña introvertida, era una niña que tenía mucho temor. Como era golpeada, entonces yo no podía hablar de mis traumatismos, de lo que me estaba pasando con aquellos hombres, con mi mamá, por el motivo de que ella en realidad era agresiva, porque ella veía en mí como un enemigo. Ella veía. Saludos a todos los hermanos que me están escuchando en este día que Dios ha permitido y hace mucho tiempo ha puesto en mi corazón a que compartiera de donde el Señor me había sacado, de las trevas, de la oscuridad, que Él fue que sacó mi alma del túnel oscuro, del lodo cenagoso, de las profundidades de la tierra me sacó. Bendito sea su nombre, a su nombre gloria, a su nombre alandasaya reba shurikanda la basaya, a su nombre sea glorificado, a su nombre sea exaltado, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es Rey. Aleluya. Me gustaría compartirle, señores, señoras, amigo, amiga que me esté escuchando, lo que el Dios omnipotente hizo conmigo, en mi vida, en mi familia, en mi parentela, porque Dios es maravilloso, porque Dios es Dios de obras grandes, imaginables, que para el hombre parece que fuera imposible, pero para Dios nada es imposible, nada. Y yo soy testimonia, soy vivo testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en mí, y es por eso este testimonio, y es por eso que aunque no lo he querido hacer, yo tengo que obedecer, y es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Primeramente quiero saludarle de la parte del Señor, decirle que mi nombre es Ivette Cárdenas, que hace 4 años el Señor me salvó y que me gustaría compartir con usted Daniel 4:2, porque es importante que nosotros nos basemos en la palabra, es importante que nosotros hablemos la palabra de Dios, no lo que el hombre quiere hablar, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que venga a ser morada en su corazón en esta tarde, amigo, hermano que me está escuchando. El Señor es poderoso y el Señor tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Fiel es el Señor. Si ustedes ya encontraron en su casa, en su hogar, la palabra de Dios en Daniel 4:2, que dice así, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre santo, a Él la gloria. Me gustaría con ustedes orar todos juntos, para que no sean mis palabras, sino que en este día glorioso sea Dios hablando a través de este testimonio a su vida, a usted que necesita, amigo, hermano, que necesita escuchar una palabra de fuerza, de consuelo, de ánimo de la parte del Señor, que Él está cerca de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos me pongo en este momento, bendito Rey y Dios, para darte primeramente la gloria y la honra a ti, Dios único y verdadero, Dios que escudriñas el corazón del hombre, tú que ves desde el cielo, desde tu trono de gloria, tú puedes mirar al ser humano, al bueno como al malo. Dice que sale el sol como la lluvia, Señor. Tú, bendito Dios, que permite, Señor,
que tú permites un día más de vida al hombre, porque ¿qué somos nosotros el hombre delante de tu grandeza, Señor? Y en esta mañana, Señor, yo anulo cada palabra de mi boca, de mi carne, sino que sean tus palabras, Señor, que son espíritu, que traigan paz al que necesita, al afligido, Padre, que traiga renuevo, que traiga transformación, que traiga sobre todo, Señor, liberación, así como tú hiciste en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, visita los corazones de los que están escuchando este testimonio. Visita, Señor, y bendice sus familias, sus hogares, sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano y amigo, como le estaba diciendo, hace 4 años yo entregué mi vida al Señor. Este testimonio es porque yo no es que vine a los pies del Señor porque yo quise, sino que fue después de que yo pasé muchas cosas que tuve que enfrentar y al fin rendirme a los pies del único Dios y Salvador. Me gustaría decirle que yo nací en una ciudad, en una capital que se llama Quito, mas actualmente estoy viviendo en Europa, vivo en Lausanne. Actualmente estoy casada, mas el matrimonio Dios lo creó con la finalidad que las familias, la promesa que Dios hizo a Abraham era de que seríamos benditas todas las familias. Y el enemigo, como dice en Juan 10:10, él vino a matar, a robar, a destruir. Mas Dios es quien da vida y vida en abundancia. Mi historia comienza desde mi niñez, cuando mi madre, por su falta de temor de Dios, también porque ella no tenía conocimiento de la palabra, y como mujer idólatra de creencia católica, hermano, sobre todo, o amigo que me está escuchando, no quiero hablar de religión, sea católica, sea musulmán, sea Hare Krishna, sea la religión, Testigos de Jehová. No es ese mi fundamento, no es ese mi punto a lo que quiero llegar, sino a darle gloria, honra al que me salvó, a Jesucristo de Nazaret. Pero quiero decirte que mi madre no conocía al Señor, y ella viajó de una ciudad, de un pueblo muy pequeño, después de que ella tenía tanto temor, tanto terror a su madre. Ella también, cuando fue pequeña, había perdido a sus 10 años a su padre, murió trágicamente, y mi madre tuvo que tomar, vamos a decir, apoyar a su madre, sustentando a sus hermanos pequeños, ¿no? Mi madre a la época tenía 10 años, pero a sus 16 años se escapa de su casa porque su madre la golpeaba, y ella, huyendo de que tal vez iba a seguir golpeándola porque ella comete un descuido, ella tiene que ir a vender un cerdo al mercado, pero ese cerdo es atropellado. Entonces, por el miedo a su madre, ella sale huyendo a la capital, hacia Quito, y en esa vida nueva ella empieza a buscar trabajo y empieza a trabajar como empleada doméstica de un lugar a otro. Y mientras tanto ella seguía haciendo sus estudios, pero al pasar los años, el tiempo, ella encuentra un varón, que este era mi padre, y este varón empieza a hacerle muchas promesas tal vez de matrimonio, de familia en el futuro. Mi padre a la época estaba estudiando para abogado, y mi madre estaba muy ilusionada con él, pero aparentemente mi padre tenía una doble vida. Mi padre
Mi padre estaba comprometido con otra mujer también. Amaba a mi madre, pero hermano o amigo, cuando tú no tienes a Jesucristo, a veces uno se envanece, desea el dinero, desea las cosas que ofrece este mundo, mas todas las cosas de este mundo son pasajeros. Cuando nosotros moramos, nada de lo que está a nuestro alrededor, si tienes un carro, una casa, un buen empleo, todo eso va a quedar aquí. Y nosotros partiremos junto al Señor si nosotros hemos aceptado su perdón, porque todo lo que está aquí es pasajero, nada es durable, solamente su amor y la vida que Él nos ofrece, la vida eterna en Jesucristo. Y continúo, y mi padre empieza a golpear a mi madre. Era un hombre muy celoso, muy posesivo, y mi madre, a pesar de eso, nunca lo abandonó porque ella lo amaba, en realidad lo amaba. Pero de esta relación fuera del matrimonio nací yo, no fui planificada, nací fuera de un matrimonio, de un acto de fornicación, porque ellos no estaban casados y mi madre aceptaba, pero yo fui una hija indeseada. Mi padre, al saber que yo iba a nacer, él dijo a mi madre que tenía que abortarme, pero mi madre, viendo que ya tenía bastante tiempo de días de embarazo, ella decide guardarme, y al ver eso mi padre empieza a golpear severamente el estómago de mi madre, empieza a ser golpeada cada vez en su vientre para impedir mi nacimiento, para impedir lo que Dios iba a hacer en mi vida, para impedir, porque eso es lo que hace el enemigo, impedir los planes de Dios. Mas cuando Dios tiene un plano en nuestras vidas, puede pararse el enemigo, puede pararse quien sea, cualquier gigante, pero Dios tiene el poder. Y Él me perseveró mi vida, Él guardó de mí desde el vientre de mi madre. Y hay un salmo que es 139 que habla, ¿no?, de que Él desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él es el que ya vio, nos formó desde nuestro interior, nuestro cuerpecito, y Dios no permitió que yo muriese, permitió que yo naciera, tal vez para darte este testimonio, hermano, hermana, amiga, que me estás escuchando. Mi padre, como te decía, tenía una doble vida. Él deseaba formalizar una familia, pero no con mi madre, en verdad, porque mi madre no tenía muchos recursos y ella estaba también, o sí, quería también progresar. Mas mi padre, al saber que mi madre está embarazada mientras yo estaba en mi tiempo de nacer, él se casa con la otra mujer que tenía, porque esta mujer tenía dinero, esta mujer tenía recursos, esta mujer era de posición alta, como de lo que él deseaba. Mas él no amaba a esta mujer, él lo que amaba era la fortuna que tenía esta mujer, lo que le podía ofrecer esta mujer, dinero. Mi padre nos abandona cuando yo tengo algunos meses de nacida, y empieza el calvario para mi madre. ¿Por qué estoy contando de mi madre? Es porque usted tiene que comprender cómo fue y cómo Satanás empezó a poner esos grilletes en mis manos y en mis pies, ¿no?, para ser esclava. Y mi madre, al verse sola, sin ayuda, sin familia, sin nadie en la capital, ella empieza a buscar trabajo de un lado al otro. Pero el hecho también de haber sido abandonada, golpeada por un hombre que no la amaba, ella comienza a golpearme a partir de mis 2 años.
ella empieza a golpearme porque yo me parezco mucho a mi padre, y ella empieza a golpearme porque ella se puede desquitar tal vez de lo que mi padre le había hecho, de la vida que le había dado, y al final ella ve de su frustración. Y esta parte de aquí me duele mucho, trae recuerdos y me duele mucho. Cada vez que cuento este testimonio, ya lo he contado en algunas iglesias y he ido también a otros países, y me duele aún porque mi madre tampoco conocía al Señor, y era por eso que me maltrataba tanto. Mi madre usaba muchas veces plantas de ortiga para ortigarme con mi cuerpo desnudo, bañarme a las 5 de la mañana con agua fría, helada, o castigarme con el alambre de la plancha. Con eso ella me azotaba. Era una niña muy sumisa, una niña muy temerosa, una niña que no tenía el derecho de mirar a los ojos de mi madre. Siempre tenía que estar mirando al piso, siempre tenía que estar mirando hacia el piso, no tenía derecho de mirar a mi madre. Nunca recibí la caricia de mi madre, ni nunca recibí el amor o un beso de la parte de mi madre. Y eso me frustró desde que yo era niña, porque no comprendía el por qué ella me rechazaba. No comprendía por qué ella me odiaba y preguntaba por qué. Me preguntaba por qué y me preguntaba. Muchas veces me hice preguntas si yo era adoptada. Me pregunté muchas veces por qué nací si mi madre no me quería. ¿Por qué había nacido si ella no me amaba? ¿Por qué me dio la vida? ¿Por qué me permitía sufrir? Yo soy hija única. Nunca tuve ese privilegio que muchas personas tienen de tener hermanos o hermanas y poder jugar. Cuando yo era pequeña, mi madre tenía que buscar trabajo, y al fin, cuando ella consiguió, ella tenía que dejarme encerrada con un candado hasta que ella volviera. Y muchos años viví así, encerrada con un candado en una habitación. Y yo pienso que por el hecho que era muy pequeña y lloraba mucho, mi madre empezó a dejarme a partir de los 5 años, de casa en casa, en las vecinas. Y mi vida empieza ahí, cuando en mi madre, haciendo confianza a esta joven, una mujer argentina. Esta joven, no sé exactamente qué edad tenía, pero era joven. Yo sé que ella estaba estudiando, tal vez tenía entre 16 y 18 años. Esta joven me cuidaba, y llegó un día que ella empezó a abusar de mí, y en realidad yo no sabía, porque nunca tuve amor de mi madre, ni gesto de cariño, de afección de mi madre. Y esta mujer empieza a frotarse, empieza a hacerme juegos que ahora yo comprendo, ahora que tengo edad, ahora comprendo que ella lo que estaba haciendo no estaba bien. Mas yo tenía apenas 4 años. Tenía 4 años y eso duró, o sea, hasta los, no sé qué edad, hasta los 5, como yo le decía a mi madre me dejaba con los vecinos, y bueno, esta mujer, yo pienso que siendo niña yo no quería quedarme con esa mujer. Más después, en el mismo lugar donde vivíamos, soy abusada por un joven de 15 años, y ahí tengo 6 años. Y a 2 ocasiones este muchacho logró sus objetivos, y
Y como les digo, yo era niña, no era muy, muy tímida, muy sumisa, hablaba muy poco, no podía hablar por cuestión de que mi madre tenía miedo a mi madre. Yo tenía mucho miedo a mi madre, yo no podía hablar, no tenía muchos derechos en mi casa, entonces mi vida fue un poco, no tuve en realidad infancia. Cuando yo iba a cumplir 7 años, mi madre se enamora de mi padrastro y decidimos salir de donde estábamos porque vivíamos con una tía que al final ella la hace venir para que ella me pueda también, pueda trabajar, conseguir empleo ahí en la ciudad. Y mi madre, al estar enamorada de mi padrastro, nos vamos a vivir a otro lugar. Y esa cadena que empezó a los 4 años con esta joven continúa una vez más y una vez más en este nuevo apartamento donde nosotros estábamos viviendo con mi padrastro. Mi madre me deja una ocasión con una mujer que era estéril, que deseaba tanto tener hijos y ella no podía tener hijos. Y esta mujer se encariña mucho conmigo. Era una joven, porque no era en realidad tan señora, tal vez tendría entre 22 años, recién se había acabado de casar y su deseo era tener hijos y ella no podía. Y esta mujer cada vez hacía cosas para que yo esté contenta y siempre me invitaba a su casa. Y como yo vivía al frente, entonces yo una vez acepto la invitación de esta joven que estaba casada. Y yo era feliz porque yo no tenía ese cariño de mi madre. Yo buscaba el cariño de mi madre, del padre que en realidad tuve, pero nunca vi, nunca crecí con él. Y esta joven me dice que bueno, para mirar la televisión. Y mientras yo estaba mirando la televisión con esta muchacha, su esposo me estaba haciéndome caricias con los pies de su esposo y tocando mis partes íntimas. Y en realidad yo no tenía carácter. Fue el Señor. Pienso que el Señor me dio el carácter que ahora tengo. Si lloro no es porque todavía a veces digo, Señor, ¿por qué no pude decir no? Más era una niña y tengo que recordar que yo era una niña y que el miedo muchas veces nos paraliza, que el miedo muchas veces nos deja de pedir ayuda y esto aconteció 2 veces hasta que yo ya no quería ir a su casa y prefería estar encerrada en mi casa, prefería estar sola y yo viví desde que yo tengo recuerdos o puedo usar mi uso de razón. Yo recuerdo que siempre estaba sola porque mi madre trabajaba en un hospital y ella trabajaba en urgencias, en sala de operaciones y tenía diferentes horarios de trabajo y terminaba muy tarde y casi siempre estaba sola, como les dije, no tuve hermanos ni hermanas y no tenía alguien familiar que me cuidara, sino que vivía sola, entonces siempre estaba encerrada, siempre estaba haciendo sola mis tareas y sabía que mi madre me decía que tenía que limpiar la casa, me dejaba a que hiciera oficio en casa y yo les cuento todo esto detalladamente, es para que ustedes vean cómo Satanás va poniendo cadenas y cadenas que continúan en mi caso fue de violación. Hasta cuando llegué a tener mis 12 años, me empecé a ilusionar con un muchacho que estaba pasando por
por la casa de mi abuela, porque yo fui de vacaciones a la casa de mi abuela y esas eran mis vacaciones que aprovechaba, ¿no? No estaba con mi madre y yo era feliz porque siempre estaba sola, entonces prefería estar donde mi abuela, que ella vivía a la frontera de Colombia, entonces yo prefería estar allá. Y cuando yo veía a mi abuela, mi abuela siempre decía que teníamos que ir a buscar la leche fresca de la vaca y entonces ahí era cuando yo tenía los encuentros con este muchacho de sonrisa, pero al final, después de tal vez de un mes, este muchacho me invitó a salir y en esa salida este muchacho me violó y para mí fue traumatizante porque me violó porque este muchacho, yo no acepté algo más con este muchacho, pero sobre todo el dolor, el de que uno dice no y la otra persona continúa a agredirte aunque tú no quieras, a lastimarte. Y yo traté de olvidarlo, más en nuestra mente, en nuestro inconsciente, acontece cosas espirituales y a veces, muchas veces no para bien. Y yo me quedé en mi pensamiento en que todos los hombres eran iguales y que yo lo que iba a hacer era que todos los hombres solamente miraban eso y era para tocarme y para nada más. Y siendo ya más adolescente, teniendo tal vez mis 14 años, fui nuevamente violada por un hombre que tenía una Biblia. No te puedo decir si ese hombre era católico, no sé de dónde era, mas sé que tenía una Biblia. No lo sé. Yo no lo sé, solamente quiero decir que yo hasta ese día yo todavía amaba a Dios. Y fue el día en que yo me revolté, me rebelé contra Dios. Porque ese hombre me habló de Dios, pero me salió violando. Me violó y me hizo creer muchas cosas. Y esa cadena siguió hasta cuando yo tuve que salir de mi país para evitar esas violaciones que continuaban. Y también el hecho de que yo comencé a mis 15 años a refugiarme en el alcohol, porque yo estaba en un colegio privado, en un colegio donde había familias de gente muy rica, mas yo no me sentía bien en ese lugar. Mi madre trabajaba muy duro para darme mi colegio, pero todo el mundo hablaba de dinero y era mucha apariencia y si yo quería ser aceptada, yo tenía que hacer como las otras. Entonces yo empecé a tomar, yo empecé a hacer cosas que en realidad no estaban bien. Y a una ocasión que yo salí mintiendo a mi madre, fui a un concierto con mis amigas y no estaba acostumbrada a tomar, pero caí en estado etílico y yo estaba ya ahogándome en el lavabo porque había caído inconsciente. Entonces ellos, al ver que no estaba sacando mi cabeza, vieron que estaba mal y bueno, al final siempre yo no tenía mucho derecho de salir y eso fue realmente un día excepcional que mi madre aceptó porque mis amigas le habían rogado. Si no, yo no tenía el derecho de llevar a mis amigas a casa, no tenía el derecho de quedarme en casa de alguien, yo no tenía el derecho de salir o quedarme en casa de alguien, de algún familiar tampoco, sino tenía que ir a escuela, casa y casa, escuela. Esa fue mi vida
hasta mis 18 años, cuando empecé a trabajar. Conseguí un buen empleo y mi vida continuó igual, pero en mi área de trabajo también el trabajo que yo conseguí era donde había gente de mucho dinero, entonces vamos a decir que muchos de mis compañeros venían de Estados Unidos y cuando salíamos decían, bueno, para poder estar bien, para poder disfrutar la noche. Yo recuerdo una ocasión que una de mis colegas sacó una bolsa y en esa bolsa yo dije, ¿qué es lo que tiene? Y era cocaína. Entonces yo empecé desde esa edad ya a consumirla, no realmente como se ha visto con billetes, sino era con cuchara. Esta persona tenía una cuchara grande, una cuchara sopera y bueno, empecé porque este vicio, como era gratuito, era esta persona que me lo daba, entonces no veía nada de malo y yo veía que no hacía efecto en mí. Yo decía, no, eso no hace efecto, solamente amartigua por aquí, por allá, pero no le daba mucha importancia. Pero todo pecado, todo tiene consecuencias. O sea, tarde a la larga tiene consecuencia cada pecado, y yo te voy a explicar el porqué más adelante. Y quiero también, me gustaría hablarte también de todo lo que las drogas pueden dañar en una persona, el alcoholismo, porque al final por poder ser aceptada por mis amigas, yo hacía cosas indebidas para poder ser aceptada en un grupo. Y ahora actualmente se escucha en las escuelas, en los colegios, que hacen el bullying, que muchos niños son rechazados o tienen que si son diferentes, las personas los ignoran, y es un sufrimiento psicológicamente para el niño. Y aún si nosotros no tenemos a Dios, es aún peor. Es por eso que cuando Jesucristo viene y está en nuestras vidas, en nuestro corazón, Él viene a traer esa paz, esa alegría, ese gozo, que solamente el Señor, Él nos da esa fuerza para continuar, porque su promesa dice que Él nunca nos dejará solos, nunca. Entonces nosotros no estamos solos. Gloria a Dios, aleluya, Jesús. Te alabamos, Señor, yo te alabo y te glorifico, Señor. Es por eso que a mí me gustaría hacerle una recomendación a usted, madre, padre de familia, amiga, hermano. No deje a su hijo solo, no deje encargando, no haga confianza, dejar a su hijo con cualquier persona. Mire lo que a mí me pasó. Mi madre iba a su trabajo pensando que los vecinos, una joven de 16 años, y en sus manos estaría segura, pero mire, Satanás, él no pierde el tiempo, él utiliza a cualquier persona para que la vida de un niño, de un pequeño, de una niña, sea destruida y venga a traer amargura, odio en el corazón de aquel niño para destruirlo, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que usted no deje a su niño, no haga confianza. Muchas veces hay casos donde son violados incluso hasta por los propios parientes, ¿no? Entonces, por favor, no deje a su hijo con cualquier persona, guarde a su hijo, porque la palabra de Dios que dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Y mire cómo las cadenas vienen a ser a través de la violación. Era como yo le decía, yo salí de mi país huyendo porque
a mis 20 años, yendo a mi trabajo. Dios no lo permitió, pero casi fui secuestrada, solamente me robaron, y antes de que entrara en el taxi con 2 personas que me tenían amenazadas con un cuchillo, yo recuerdo que en mi mente yo solamente lloraba y yo quería hablar, mas no podía, y aquellos varones me iban a cortar los dedos porque tenía joyas en mis manos. Y quería que lo sacara. Recuerdo que ese anillo no quería salir, era un anillo que mi madre me había regalado de hace muchos años con unos diamantes, y yo recuerdo que me dijo: o te sacas o te corto el dedo. Entonces yo trataba y tenía tanto miedo, porque es difícil cuando está uno confrontada a la muerte, y esas personas estaban drogadas, estaban alcoholizadas y tenían armas. Entonces, cuando uno tiene, yo pienso que la vida es muy preciosa como para jugar por algo, una pertenencia. Pero recuerdo que en mi pensamiento yo le dije: oh Dios, ayúdame, ayúdame, Señor, porque yo le voy a confesar algo. Por cuestión de el abandono, el rechazo de mi madre durante mis años de adolescencia, de niñez, al no recibir cariño, yo le decía: Señor, yo no puedo soportar esta vida, y yo intenté a varias ocasiones quitarme la vida. Yo a varias ocasiones quise suicidarme porque no encontraba el sentido de mi vida, porque no encontraba el sentido en vivir. No había un motivo para mí de vivir, porque no conocía tampoco a Cristo, porque nadie me lo había anunciado. Mas yo te estoy anunciando en este día a ese Cristo que salva, a ese Cristo que transforma, a ese Cristo que rompe las cadenas, a ese Cristo que hace todas las cosas nuevas. Mas a la época yo no tenía a Cristo en mi corazón, y para mí no había sentido de vivir. Y intenté con pastillas, intenté quería también veneno. Mas Dios es Dios. Dios permitió que no me quitase la vida para que yo viniera al conocimiento de su preciosa palabra. Y yo pensé en ese momento, yo le dije: Señor, yo no voy a poder soportar. Estoy cansada de vivir en esa vida. Estoy cansada de vivir de esta manera, atada. Y dije: sí, esa palabra es para mí. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo le dije sí por teléfono: sí, yo acepto al Señor Jesús. Ella me hizo orar, hizo una pequeña oración conmigo. Y mientras yo estaba orando, mientras ella oraba por mí, yo empecé a llorar. Después de que oramos, pasó, y poco tiempo después, un domingo, yo me levanté. Y fue de mí misma que yo llamé, y yo le dije a esta hermana: llévame a tu iglesia, yo quiero ir, llévame a la iglesia, llévame, yo quiero ir. Y como tenía fobia, siempre usaba gafas estando dentro de mi apartamento, fuera del apartamento, porque la luz me cegaba, la luz me lastimaba mis ojos. Y me dolía tanto. Fui y cada vez que escuchaba la palabra del Señor decía: tú que tienes otros ídolos. Y cada vez que la palabra penetraba mi corazón, y yo empecé a seguir botando las estatuas, a seguir botando lo que tenía de hechicería, de brujería, los riegos, los baños, los amuletos. Cada vez que yo iba a la iglesia escuchaba la palabra de Dios, decía lo que era abominable para Dios. Y cuando yo supe sobre la prostituta, yo dejé todo.
nunca más me prostituí, nunca más. Por eso te digo, amigo, hermano, joven que me escuchas, el único que puede romper tus cadenas de promiscuidad, de masturbación, como Dios lo hizo conmigo, rompió mis cadenas, lo puede hacer a ti, en ti, de transformar tu vida. Me gustaría contar el milagro maravilloso que Dios hizo conmigo. Por eso es necesario que contemos las maravillas del Señor, como dice en Daniel 4:2, que nosotros contemos las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. Yo, después de mi conversión, como dije, empecé a cada vez el Señor, yo oraba, intercedía, buscaba, ayunaba. El Señor iba libertándome de todos los demonios de pasado. Pude perdonar a mi madre y quería probar si ese perdón era verdad. Y llamé a mi madre aún me rechazaba y ella decía: algo se está fumando, algo se está drogando, se está metiendo algo, porque habla despacito, ya no grita, no dice nada. Algo está sucediendo con mi hija. Y mi madre tuvo que viajar acá a Suiza junto con mi papá. Cuando ellos vinieron, ellos vieron la triste realidad, que estaba ciega, que estaba con un bastón de ciegos, y que para mí era muy duro. El orgullo, tuve que bajar, como dice el Señor en su palabra, que al orgulloso lo humilla, y al que se humilla delante de su presencia lo exalta. Y al principio me daba mucha vergüenza de usar un bastón de ciegos, ya que muchas de las personas en la ciudad donde yo viviera, conocida por mi rostro, había aparecido en fotos porque había hecho publicidad, y tenía vergüenza de que la gente me viera así. Pero gloria al Señor, Él sabe cómo Él trabaja en cada persona, y el Señor quitó el orgullo que había en mí, y mis padres me fueron de mucho apoyo. Al verme que siempre lloraba, ellos no entendían por qué yo lloraba, pero yo lloraba era de alegría, de gozo, de saber que yo conocía al Señor, de que ya no estaba sola, que el Señor estaba batallando por mí en cada lucha, y que yo sabía que el Señor me iba a curar. Yo tuve, después de algún tiempo, yo permanecí ciega desde el año 2008 hasta el 2013. Yo tuve una visión en la cual el Señor me mostraba que Él me quitaba unos ojos azules que tenían color flema, verdes, azules turquesas, no sé qué color, pero yo los veía podridos, como si fuesen unos huevos, pero podridos, que estaban dañados. Y Él tenía en sus manos, el Señor Jesús me extendía unos ojos nuevos que estaban transparentes, que eran azules oscuros, bien oscuros, y que me los tendía y me decía: y ved que miras. Y yo le decía: Señor, puedo ver. Y yo me miraba al fondo, en un cuarto muy blanco, grande. Al fondo veía unas palabras, unas letras que a la época no entendía. Ahora sé que era el lenguaje del hebreo, pero cada letra de esas letras estaban alrededor, tenía fuego. Lo único que decía: puedo ver. Y yo vi que el Señor me quitó una pluma negra de los ojos, y yo vi su mano poderosa, su mano inmensa, que me quitó esa pluma, y yo decía: puedo ver. Eso fue en el 2011, y yo
yo pude, después de haber sido engañada de varios médicos porque me decían que yo nunca más volvería a ver. Los médicos dijeron que aunque me operaran, de las córneas, yo, después de todas las operaciones que ellos me habían hecho, ellos veían que no había éxito y que yo no veía nada, que yo nunca más volvería a ver, ni a conducir, ni a trabajar, y yo estaba ya siendo conducida por el Estado, ya que no podía hacer ninguna actividad, estaba siempre encerrada, estaba el hospital, la casa al hospital, y entonces no, para los médicos ellos me dijeron que no, que me olvidara, pero yo siempre me recordaba, porque cada vez el Señor hablaba, cada vez que iba a su casa de oración, Él me decía, yo te voy a curar, así como el ciego, yo te voy a curar, para mí no hay nada imposible. Entonces yo me aferré a la palabra de Dios que dice que para Dios nada es imposible. ¿Acaso hay algo que sea imposible para Él? Pues no, nada es imposible. Entonces yo, al escuchar al Señor un día que yo tuve que ir a ser operada, yo fui convencida en mí misma de hacerme quitar los implantes mamarios que los había hecho con la intención de prostituirme. Como estaba separada de mi esposo, yo tomé la decisión de quitarme esos implantes, y mientras yo estaba en el hospital, ellos dijeron, señora, no la podemos operar porque usted tiene hepatitis C. Y yo dije, claro que no, yo no tengo. Entonces me dijeron, sí, usted tiene hepatitis C y usted tiene enfermedad venérea, y nosotros no podemos hacer esto, no podemos por la sangre, tenemos que mirar y tenemos que esperar. Entonces yo empecé a ayunar, y yo le dije, Señor, tú puedes todo, tú me puedes curar. Y empecé a ayunar y empecé a orar mientras estaba en el hospital. Decidí no comer nada ni beber nada, mientras unas 2 hermanas estaban visitándome para poder orar. Y algo hermoso, fue como un tóner que cayó sobre la habitación mientras estábamos orando. Yo, cuando levanté mis ojos hacia el techo, yo vi una luz color azul celeste y un poder, un tóner que bajó sobre mi cuerpo. Yo sentí de la cabeza a los pies algo pesado, y fue algo maravilloso. Empezamos a hablar en lenguas, empezamos a glorificar al Señor, hubo liberación para otras personas, y fue algo maravilloso. Yo sabía que desde ese momento que el Señor me había curado, y los médicos decían, no la podemos curar. Yo les dije, sí, yo estoy curada de hepatitis C, yo sé que no tengo hepatitis C, háganme las pruebas. Y los médicos me tomaban por una loca y dijeron, pero no, es que está aquí, en varios de los exámenes está. Yo dije, no, yo sé que Dios me curó. Y poco tiempo después, ellos miraron, ellos vieron que no, que había sido curada de hepatitis C, que no tenía. Fui operada, salí, gloria al Señor, aún todavía no veía, y poco tiempo después Dios sanó mi glaucoma. Mientras yo oraba, mientras Él me decía que confiara, el glaucoma desapareció. Bendito sea el Señor. Y en el 2013 recibí mis ojos, lo que los médicos me habían dicho, que mismo si me operaran de las córneas, yo nunca podría volver a ver, o lo mínimo que yo miraría sería un 20%, pero tendría que usar gafas por fuera y por dentro. Y para gloria del Señor, yo no uso ni gafas ni por dentro ni por fuera, y miro a 100%. Pude trabajar durante algún tiempo como secretaria, y también, gloria al Señor, pude estar trabajando también y poder conducir, lo que eso me era ilimitado, ya que había perdido tanto el periférico angular de derecha a izquierda,
y los periféricos hacia arriba. Yo había perdido completamente los ángulos, que eso no me permitiría nunca más volver a conducir. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Pero gracias al Señor Dios hizo ese milagro, que el Señor me curó del glaucoma crónico, me curó de la hepatitis C, gloria al Señor, y de la gonorrea. Bendito sea Dios. También quiero contarte que yo continué orando, ayunando, y continué también ayunando por mi esposo. Una hermana me había dicho que ahora que estaba separada de mi esposo, tendría que orar por un nuevo esposo, por un esposo que me ame, y bueno, que le pidiera a Dios. Pero en la palabra del Señor está escrito que solamente es la muerte que puede separar ese pacto, ese matrimonio entre un hombre y una mujer. No es el hombre, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y muchas veces nosotros ahora en la actualidad tenemos la tendencia a querer divorciarnos y escoger un nuevo esposo, y esa también era mi intención antes de conocer al Señor Jesús, gloria al Señor, porque yo dije, pues me caso ahora con una persona que tenga dinero y que pues quiero cambiar de vida, pero no hay solución en eso. Gracias al Señor yo lo conocí a tiempo, llegó justo a tiempo, y yo conocí y continué orando por mi esposo. Yo sabía que mi esposo me odiaba y tenía resentimiento, y era normal al sentirse engañado, saber que yo era una prostituta y que lo había engañado con varios hombres. Y no solamente eso, que el hecho de ya no tener confianza, de mentirle, el amor, la confianza, todo se había acabado. Y yo lo único que oraba, y en mi oración yo le decía, Señor, por la culpa de él, porque cuando uno ora muchas veces pues le dice eso. Yo le dije al Señor un día, Señor, por la culpa de él y esto, y yo quiero un esposo así, 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 yo no quiero como él, porque nunca me supo dar valor. Y el Señor también, cuando estaba orando, me mostró mi parte, qué es lo que yo hice, cuál fue la parte de culpa en el matrimonio, que en un matrimonio no se rompe por una sola persona, el matrimonio se rompe por dos, de parte y parte. Entonces yo también miré que había admití mis errores, mis fallas en mi matrimonio delante del Señor, ya que el Señor conoce toda nuestra vida, ya no le podemos engañar, no podemos burlarnos de Él. Y entonces mi oración empezó a cambiar, y empecé a orar, a decir que me gustaría una esposa para él, alguien que le hiciera feliz, alguien que lo amara por quien es, alguien que lo haga en realidad feliz. Y esa fue mi oración por casi 2 años antes de divorciarnos. Y el día que ya era para firmar los papeles, gloria al Señor, el Señor hizo un milagro. Mi esposo, pues ya gracias a Dios, a base de oración durante todos esos años, nosotros empezamos a hablar. Mi esposo empezó a darse cuenta de mi cambio, empezó a darse cuenta que mismo estando ciega, él aún me amaba y él quería volver. Yo no quería volver en realidad, porque yo no quería volver por compasión. Y yo me decía, yo no quiero que él vuelva por compasión, y yo no quiero volver con él solamente por mi hijo. Yo lo había ganado a mi hijo cada vez que yo iba al tribunal. Yo estaba ganándolo. Primero gané las visitas, después a un 30% y después un 50%, y después al final el abogado ganó a que yo tuviera 70% a mi hijo. Entonces el Señor me dio esa victoria. Yo volví a conquistar el amor, el cariño de mi niño.
Gloria al Señor, porque el Señor derramó ese nuevo amor en mi corazón cuando yo le abrí las puertas de mi corazón al Señor. Entonces Él vino a restaurar mi familia, el amor que yo nunca pude recibir. Yo empecé a tener ese amor del Señor para yo poder transmitir a mi hijo. Y yo empecé a darle a mi niño ese cariño, esa atención que yo nunca la había recibido ni con mis padres y que tampoco la había podido dar antes por la falta, porque estaba ciega en mi odio, en mi orgullo, en mi egoísmo. Entonces empecé a ser esa madre que yo nunca tuve y que yo quería ser para mi hijo. Y entonces todo viendo ese comportamiento mi esposo, gloria al Señor, el Señor restauró mi matrimonio. El Señor por medio de una hermana me decía que regresara, o que me quedara soltera, que me quedara sin nadie si yo me divorciara, o que yo volviera, que la casada vuelva con el esposo. Entonces, gloria al Señor, sé que por la palabra el Señor santifica a mi esposo, al que no es creyente, pero gloria al Señor, la palabra del Señor también dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una promesa del Señor que tu familia, que tu hijo, tu descendencia servirá al Señor. Si tú te doblas de rodillas, si tú le oras al Señor, si tú clamas por la salvación del alma, tu esposo, de tus hijos, Dios lo hará, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él lo ha hecho, como hizo con mi vida, lo hará con tu vida. Gloria al Señor. Este es mi testimonio para gloria, honra y alabanza del Señor. El Señor restauró mi matrimonio definitivamente en el año 2012, antes de que yo volviera a ver. Nosotros volvimos, es diferente, es un nuevo amor. Dios restauró mi matrimonio. Yo estoy enamorada de mi esposo. No es el mismo amor de cuando yo lo conocí, es un amor, no te lo puedo describir. El amor de Dios es tan grande, tan poderoso, que el Señor, cuando dice que Él he aquí que hace todo nuevo, es verdad. Él hizo un nuevo matrimonio. Yo me siento feliz con mi esposo. Las cosas que no me gustaban de él, el Señor me empezó a hacer amar a mi esposo tal que como Él es. Y así como el Señor me ama, que yo pueda amar también a mi esposo. Y Él es el que rompe las cadenas y Él es el que transforma las vidas. Gloria al Señor. La luz y ser trasladada al reino de su Hijo amado Jesucristo, donde hay vida, hay esperanza y sobre todo que nos lleva a la vida eterna. Hay perdón de pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa quién hayas sido, si hayas sido prostituta, si hayas sido, como se dice en inglés, call girl, o traficante de droga, o tal vez drogadicto, delincuente, violador, incluso hasta llegar a abortar o llegar al adulterio. Tal vez cualquiera de estos tipos de pecado, muchas veces uno siente que ya no hay esperanza para nosotros. Pero te quiero decir en esta preciosa tarde que hay esperanza para todos aquellos que creemos que hay un Dios vivo y que su Hijo Jesús vino aquí a este mundo para darnos vida, para darnos abundancia de su gracia, de su perdón a través de su sangre. Por eso su Hijo Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Él fue quien derramó esa sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado. Y Él nos viene a ser libres y a romper cadenas de odio de pasado. Señor, este es mi testimonio para glorificar al Señor. Si tú estás cansado, si estás agotado de vivir una vida en drogas, en discotecas, en orgías como yo en ese tiempo, en robo, en mentira, en promiscuidad, fornicación, masturbación, pornografía, adulterio, déjame decirte que ese es mi testimonio, y si lo estoy testificando es para que veas la grandeza, el poder de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, que así como el Señor rompió mis cadenas, puede hacerlo contigo.
Y me gustaría invitarte a hacer una oración, la misma oración que yo hice por teléfono. Asimismo yo te invito por medio de del internet, por medio de esta forma de comunicación, para que tú también puedas abrirle tu corazón como yo abrí hace 6 años mi corazón al Señor Jesucristo. Entonces te pido que inclines tu cabeza de donde estés y que le digas estas palabras al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todo mi corazón, de todos mis pecados que he cometido hasta hoy, y reconozco que Cristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados para darme vida. Y también yo creo que tu Padre lo resucitaste al tercer día y que Él está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y que su sangre bendita que me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, escribe en el libro de la vida mi nombre, para que cuando yo muera pueda poder entrar al cielo y no haya condenación más para el que está en Cristo, porque tu palabra dice que desde hoy en adelante soy nueva criatura. Gracias te doy, Padre, por la salvación. Te abro completamente mi corazón y te entrego mi vida, mi alma y mi espíritu. Toma, Señor, mi vida entre tus manos. Recíbeme, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, te invito a que leas la Biblia, te invito a que vayas a una iglesia donde haya sana doctrina, donde hablen de que hay 2 caminos, uno que lleva al cielo y otro que lleva al infierno. Tú decides ahora que estás en vida. Tú que has escuchado este testimonio, que Dios te bendiga y que Dios te guíe y te encamine por donde debes andar. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jehová.